danza o sirve en las artes o predica o ayuda a recoger las sillas o lava los baños o ayuda en el sonido, en la música y, perdón, en el sonido. Y por ejemplo nuestra casa es ese ejemplo. Hoy muchos ministros de nuestra iglesia, gran cantidad de sus hijos están sirviendo aquí en la iglesia y probablemente no me acuerde de todos, pero sí podría hablar de casos como el pastor Aquiles, como el caso de mi papá, del pastor José Castro, de las pastoras Elizabeth, de la pastora Cecilia, muchos que están aquí que también tienen a sus hijos sirviendo y que están integrados plenamente. Y yo creo que eso es lo que el Señor quiere, amén. ¿Cuántos son hijos de ministro? Levánteme su mano. Vea qué montón, somos bastantes. Entonces siempre tenemos que tener clara la perspectiva. Dios quiere darnos una herencia, amén, amén. Dios tiene una herencia para nosotros, pero somos nosotros los responsables de luchar y batallar por ella, amén. ¿Cuánto me pueden decir amén, hermanos? Apenas está empezando la mañana, no puede ser que se me acaban de dormir. Diga fuertemente amén. Yo hoy quiero compartirles una palabra acerca de lo que es la guerra, pero específicamente yo quiero enfocarme con el término estrategias. Diga conmigo estrategias. Diga, toda guerra para ser ganada necesita una estrategia. Cuando yo hablo de la palabra estrategia, hablo de un término muy particular. Usted podrá tener armas, diga armas. Diga, una cosa son armas, otra cosa diferente son las estrategias. Si yo le pregunto a usted cuáles son las armas que Dios nos ha dado, algunos me van a mencionar la oración, algunos otros la adoración, algunos otros me hablarán de actos proféticos. Esas son armas que Dios nos ha dado. Pero cuando yo le hablo de estrategias, yo encuentro en la iglesia un enorme vacío. Voy más allá. En nuestra generación, en el campo estratégico, en el campo de las estrategias, hay un gran vacío. Y yo quiero aplicarme en ese campo. Quiero darle a usted una llave, un principio que Dios estableció a través de su pueblo para poder extraer, para poder tomar, para poder traer del cielo estrategias divinas que pudieran ser implantadas en la tierra y traer la manifestación del reino de Dios sobre las naciones. Diga de nuevo estrategias. Diga conmigo, para ganar una guerra necesito una buena estrategia. Amado, si usted tiene un tanque gigantesco, el más fuerte y potente del mundo, usted no hace absolutamente nada si usted no sabe mover ese tanque o ese cañón o esas armas de manera idónea en el campo de batalla. Hay miles de ejemplos en la historia de cómo hombres que usaron buenas estrategias le ganaron a ejércitos con mucho mayor poder económico, con mucho mayor infraestructura, con mucho más hombres, porque tuvieron buenas estrategias. Diga conmigo de nuevo, estrategias. Diga, no es lo mismo armas que estrategias. La iglesia tiene buenas armas, conoce sus armas, pero no tiene buenas estrategias. Yo me encuentro hoy en esta generación un afán desesperado por encontrar estrategias. El problema es que buscamos las estrategias en los lugares equivocados. La gran mayoría hoy de jóvenes que están caminando en sus primeros pasos ministeriales están anhelando encontrar una buena estrategia para dar una buena batalla y vencer. ¿Quién hubiera dicho que tomar piedras y una honda era una buena estrategia para matar un gigante? Probablemente nadie, hasta que vieron a David botar el gigante. ¿Quién hubiera dicho que era una buena estrategia tomar a todo el ejército y hacerlo dar 7 vueltas alrededor de una muralla con el riesgo de que los enemigos tiraran piedras o bolas de fuego o bolas de aceite encendido? Probablemente nadie. ¿Quién hubiera pensado que disminuir el ejército en número para atacar a otro con mucho mayor poder y fuerza hubiera sido una buena estrategia? Probablemente nadie, hasta que vimos a Gedeón matar a su enemigo. Diga conmigo estrategias. Diga, la iglesia necesita buenas estrategias. Diga, esta generación necesita buenas estrategias.
tenemos las armas, tenemos el equipo, estamos preparados, tenemos el conocimiento, pero usamos estrategias copiadas. Tomamos del mundo estrategias que a ellos les ha funcionado para mover masas, para mover multitudes, y tratamos de copiar sus estrategias, tratamos de imitar lo que ellos hacen para traerlo a la iglesia y creer que nos va a dar buen resultado. Probablemente en número nos dará resultado, pero yo pregunto, en el fondo, ¿estaremos logrando el objetivo? ¿Estaremos logrando cambiar de profundidad nuestra cultura, nuestras naciones? ¿Sabe? América Central tiene un problema hoy fuerte, violento, que se llama violencia, valga la redundancia. Hoy no hay, quizás en América Latina, iglesias con mayor crecimiento que en América Central, pero América Central está teniendo un conflicto grave con la violencia, con la delincuencia, las pandillas. Se sube el número de cristianismo, pero de igual manera se sube el número de violencia callejera, de asaltos, de secuestros, de robos a mano armada, de asesinatos sin misericordia, de sicariato. Entonces yo pregunto, ¿las estrategias que estamos usando nos están sirviendo realmente para sanar nuestra tierra, para cambiar nuestras naciones, para transformar nuestras culturas? Pronto se espera que gran cantidad de naciones en Latinoamérica llegue a una mayoría numérica en cristianismo. Pero yo me pregunto, ¿será eso suficiente para poder transformar nuestras naciones? Diga conmigo, estrategias. Diga, tenemos buenas armas, pero no tenemos buenas estrategias. Y gran parte del problema con el tema de las estrategias, y es aquí donde quiere ir mi enseñanza, es en la cultura que hoy tiene la iglesia de Dios. La iglesia de Dios hoy tiene una pseudocultura que está basada en muchas cosas, en muchas mentiras, en muchos legalismos, en muchas falacias que se han ido acumulando a través de generaciones, que hoy muchos de ustedes y yo también hemos ido abrazando inconscientemente. Hoy pensamos que las reuniones tienen que ser de cierta manera, porque si no, no van a funcionar. Hoy pensamos que las personas en la iglesia tienen que comportarse de determinada forma, porque si no, las cosas no van a servir. Vamos creando una pseudocultura en la iglesia que está alejada del propósito de Dios. ¿Sabe qué es lo que sucede hoy? La gente, al buscar estrategias, empieza a preguntarle a otros, empieza a preguntar la experiencia de otros ministros, busca en libros, busca en internet, busca ayuda en diferentes lugares, pero se han olvidado de dónde vienen las verdaderas estrategias que dan resultado, que cambian naciones, que restauran vidas, que traen un impacto poderoso a la tierra. Y es a eso a lo que yo quiero ir. La cultura que hoy tenemos en la iglesia es nuestra peor enemiga. La cultura que hoy muchos nos han mezclado con cosas personales, con cosas humanas, con teologías extrañas, es nuestro peor enemigo. Yo quiero ir a la palabra. Cuando usted va al inicio de la Biblia, usted se encuentra cómo Dios crea a Adán y a Eva. Pero cuando usted puede leer esa palabra, y justo antes de que Dios descubra, o más que descubra, se evidencia el pecado de aquellos dos personajes, dice que Dios se paseaba en el huerto, que Él tenía la libertad de pasearse en aquel lugar. En otras palabras, lo que a mí me refleja es que la relación entre hombre y Dios era una relación tan íntima, tan cercana unos de otros, que no había dificultad para Dios de pasearse en el huerto. Nadie se asustaría, nadie tendría miedo, nadie provocaría un cataclismo por tal suceso, porque la relación, la comunión que había era íntima. Diga, íntima.
La cultura que había sido creada entre Adán y Eva y Dios era una cultura de intimidad, de relación intensa, de relación permanente, de comunión constante entre Dios y los hombres. No era difícil para el hombre buscar a Dios, encontrar a Dios, hablar con Dios, comunicarse con Dios. No había tal división. Cuando pasa en la palabra la historia, nos damos cuenta cómo va avanzando y cómo el pecado de la humanidad llega a tal punto, llega a tal límite, que Dios mismo dice que se entristece de haber creado al hombre. El pecado había llegado a tal colmo, había llegado a tal límite, a tal exceso, que los demonios, los ángeles caídos, se relacionaban con las mujeres de la tierra y éstas daban a luz gigantes. Era tal el pecado, el nivel de maldad en la tierra, que Dios no entendía ni siquiera cómo había llegado a ese nivel, y él mismo se entristecía de haber creado al hombre. Pero en medio de ese contexto, en medio de esa dificultad, en medio de esa situación de pecado, dice que Dios vio a un hombre. Diga conmigo, un hombre. Dígalo fuerte, un hombre. Dígalo por tercera vez, un hombre. Dice que él vio a Noé y que vio en su corazón un corazón bueno con el cual él quería tener relación. Y dice que lo buscó, que habló con él, que entró en intimidad, que entró en comunión, que le dio una estrategia, que le dio un plan de crear un arca para salvar a él, a su esposa y a sus hijos del diluvio que venía sobre la tierra. Yo veo en Dios el interés de buscar a Noé, pero no solamente de buscar a Noé, sino al igual como buscó a Noé, hoy yo veo el interés de Dios de buscar hombres y mujeres sobre la tierra con los cuales tener intimidad, con los cuales tener relación cercana, para poder dar de él, para poder bendecir nuestra casa, para poder bendecir nuestra empresa, para poder bendecir nuestro trabajo, para poder bendecir nuestro esfuerzo. Yo veo que cuando él busca a Noé, a pesar del pecado, a pesar de la maldad, él está desesperado, él está ansioso de encontrar un hombre o de encontrar una mujer con la cual tener relación, con la cual tener pacto. Y se crea una cultura. Porque cuando Dios se acerca a Noé, dice que cuando ellos entraron en el arca, hubo un pacto de parte de Dios para ese hombre. Hubo un mensaje de Dios para ese hombre. Y él le prometió que nunca más vendría un diluvio que acabaría con la tierra. Dios se comprometió con el hombre. Dios hizo un pacto con el hombre. Dios se acercó al hombre. Dios intimó con el hombre. Dios quiso bendecir al hombre. Y esa es la actitud que hoy Dios tiene. En la calle nos quieren vender un Dios lejano, un Dios distante, un Dios malvado, un Dios castigo. Pero yo veo a través de la palabra la desesperación de Dios, la pasión de Dios por encontrar personas, por encontrar jóvenes con los cuales tener relación, con los cuales tener pacto, crear una cultura de cambio, crear una relación de intimidad, hacer que su contexto cambie, hacer que su futuro cambie, hacer que sus hijos cambien, y por ello transformar naciones, transformar territorios, transformar ciudades, transformar el mundo entero. ¿Alguien me está oyendo acá? Pero en medio de ese contexto yo me vuelvo a encontrar una humanidad que, a pesar de que Dios se vuelve a acercar a ellos, que a pesar de que Dios vuelve a entrar en pacto, que a pesar de que Dios vuelve a tener una cultura con ellos, a pesar de todo ello, veo una humanidad, veo al hombre y a la mujer manifestando su necesidad de pecar. Una porfiadez increíble por alejarse de Dios. Y nuevamente la humanidad, luego que la familia de Noé sale del arca, vuelven a reproducirse nuevamente, y el pecado empieza nuevamente a cundir por la tierra. El hombre y la mujer alejándose de Dios. Yo veo a Dios acercándose al hombre, y veo al hombre y a la mujer tratando de huir de Dios, tratando de correr de Dios, tratando de alejarse de la presencia de Dios. Pero nuevamente surge un hombre. Diga, un hombre. Dígalo fuerte, por segunda vez, un hombre. Por tercera vez, un hombre.
Un hombre con el cual Dios puede tener pacto, con el cual Dios puede tener intimidad, con el cual Dios puede crear una cultura, con el cual Él puede tener una relación cercana. Ese hombre se llamó Abraham y dice que Dios lo buscó y Dios encontró a Abraham y tuvo pacto con él e hizo una promesa con él. Y le dijo: en ti haré benditas a todas las naciones de la tierra. Él no solamente estaba bendiciendo a Abraham, sino que él entendía que en Abraham había una nación, había un territorio, habían generaciones que él quería bendecir, y él quería instalar una cultura de nación, una cultura de país, una cultura de pueblo que se diferenciara de todas las demás. Diga conmigo: un hombre. Dígalo de nuevo: un hombre. Diga de nuevo: un hombre. Ahora diga: una cultura. Dígalo por segunda vez: una cultura. Por tercera vez: una cultura. Usted en este punto dirá: ¿qué rayos tiene que ver la cultura con las estrategias? ¿Qué tiene que ver lo que usted me habló al principio de las estrategias que necesita la iglesia con la cultura? El mayor problema que hoy tiene la iglesia es su cultura, porque hemos abandonado el sistema original. Hemos abandonado el sistema que Dios quiso instalar, que Dios quiso traer para un pueblo, para una nación. Porque después de que Él busca a Abraham, bendice a Abraham, yo ya me doy cuenta de que Dios es tan majadero, aunque no cabe la palabra, es tan necio en querer bendecir al hombre, está tan apasionado en querer bendecir a algún hombre, a alguna mujer, a una nación, está tan deseoso de hacerlo, que está buscando, a pesar del pecado, a pesar de la maldad, hombres y mujeres por toda la tierra que sean verdaderos adoradores, que sean verdaderas adoradoras, que estén dispuestos a darlo todo, que estén dispuestos a entregarlo todo, que estén dispuestos a entrar en pacto, en comunión, en relación, y crear así una cultura dependiente de Dios. Porque después de que Dios encuentra a Abraham, la Biblia avanza en la historia y aparece otro personaje. Su nombre es Moisés, y él establece una nación. Él es el encomendado por Dios para establecer las bases de una nación que usted y yo conocemos, que se llama Israel. Y es ahí donde yo te quiero llevar en esta mañana. Porque yo no quiero empezar a traer legalismos a la iglesia y decirte que hay que respetar lo que respetaban los judíos. Si crees que te voy a enseñar eso, estás equivocado, no voy ahí. Lo que quiero es que veamos en Israel un modelo. Diga conmigo: un modelo. Diga: no un molde. Diga: un modelo, no un molde. Israel es un modelo de lo que Dios quería crear con el hombre. Muchos hoy empezarán a elucubrar, a pensar, a imaginarse el montón de leyes que Dios estableció en Israel con respecto a la manera de vestir, con respecto a las fiestas, y empezarán a pensar un montón de cosas. Pero yo no quiero llevarte a ese molde. Quiero llevarte al modelo que Dios estableció en Israel. Porque cuando Dios funda Israel, Él crea tres columnas sobre las cuales Israel está cimentado, pero por encima de Israel, la cultura de Israel está cimentada sobre tres columnas. Diga conmigo: tres columnas. Diga: tres bases. Diga: tres principios. Israel tenía una cultura, Israel tenía una manera de vivir. Ellos respiraban igual que los demás seres humanos, ellos comían igual que los demás seres humanos. Ellos no eran una raza especial, ellos simplemente eran un pueblo con una cultura diferente, una cultura diferente a la de los egipcios, una cultura diferente a la de los babilonios, una cultura diferente a la de los filisteos. Ellos eran hombres y mujeres que vivían en la tierra, que tenían que labrarla, que tenían que construir, que tenían que sudar, que tenían que trabajar, que tenían que respirar, pero tenían una cultura diferente que los marcaba y que hacía la diferencia del resto de pueblos y de naciones. Ese es el modelo que yo te quiero enseñar. Diga conmigo de nuevo: tres columnas. Diga de nuevo: tres bases. Diga: tres principios. Israel tenía tres columnas sobre las cuales su cultura giraba.
Diga, número uno, ellos tenían una columna o una cultura de adoración. Cuando ellos les enseñaron a adorar, ellos no sabían nada. Recuerde que cuando Moisés saca a Israel de Egipto, ellos eran esclavos. Ellos solamente habían visto lo que los egipcios hacían. Ellos no sabían diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto en el campo de la adoración. Se les enseñó a ofrendar, se les enseñó a vivir en santidad, se les enseñó a entregarse a Dios, se les enseñó cómo debían de adorar. Tanto así que en Israel se instaló una cultura que llegó a crear un linaje sacerdotal. Dice que toda una tribu estaba encargada de la adoración. Los levitas, ellos eran los encargados de adorar día y noche. Ellos tenían una cultura de adoración. Diga conmigo, adoración. Yo no te voy a pedir que empieces a sacrificar cabritos o toros. No te voy a pedir que empieces a hacer lo mismo que ellos hacían y que me traigas palomas al templo. Lo que quiero transmitirte es el modelo que Dios instaló en Israel de adoración. ¿Cuánto me están oyendo? Diga conmigo fuerte, adoración. Dígalo fuerte, cultura de adoración. Ellos eran un pueblo que vivía, que permanentemente estaba sumergido en la adoración a Dios. Y no a cualquier Dios, no a cualquier personaje, no a ídolos, no a animales. Ellos estaban sumergidos en adoración permanente a Dios. Diga ahora conmigo, segunda columna. Cada vez usted va bajando la voz, ¿qué es lo que pasa? Segunda columna. Ellos tenían una cultura profética. Israel vivía, Israel tenía una cultura profética. Y no se olvide de las columnas, porque después voy a enseñarle algo más. Diga conmigo, cultura profética. ¿Qué era para Israel vivir en una cultura profética? No era una cultura de adivinación. No era una cultura de hechicería. No era una cultura de brujería. No era una cultura de agoreros. Era una cultura profética. Israel reconocía y entendía lo que eran los profetas, la importancia de escuchar la voz de los profetas. Ellos entendían que si el pueblo ponía atención a la voz de Dios hablada por los profetas, el Padre de los cielos bendeciría su obra. Cuando un rey no sabía si salir o no a la batalla, su consulta era a un profeta. ¿Alguien me está oyendo? Ellos no buscaban adivinos. Ellos no buscaban a alguien que le leyera la mano. No buscaban una bolita de cristal. Ellos iban directo hacia los profetas. Es más, cuando usted escudriña la palabra, se da cuenta que en las cortes reales, que en los palacios de los reyes de Israel, habían grupos, compañías de profetas. Los reyes se rodeaban de profetas. ¿Alguien me está oyendo? La cultura de Israel logró entender la importancia de una cultura profética, porque los profetas eran los encargados de ungir reyes. ¿Alguien me está escuchando? En Israel, los encargados de ungir reyes, de ungir líderes, de ungir otros profetas, eran los profetas. En Israel había instalada una cultura profética. Habían escuelas de profetas, habían compañías de profetas. No era un asunto ocasional, no era un asunto del momento, no era un asunto que a alguien se le ocurría levantarse y decir yo soy profeta. No, Israel vivía sumergido en una cultura profética. Diga tercera columna. Dígalo fuerte, tercera columna. Israel tenía su cultura cimentada, le vuelvo a repetir, sobre tres columnas. La primera era la cultura de adoración. La cultura de Israel estaba empapada, envuelta, sumergida, inundada de adoración. La cultura de Israel también estaba sumergida, envuelta, empapada de cultura profética. Pero además había una columna
sobre la cual estaba cimentada la cultura de Israel, y era la cultura de gobierno. Diga conmigo, gobierno. Y si usted va a empezar a imaginarse que le voy a hablar de política, se equivocó. Porque el gobierno no está relacionado directamente con política. El gobierno está relacionado con el orden correcto, la administración correcta de la vida. Eso es gobierno. Cuando usted administra correctamente su vida, usted está gobernando correctamente su vida. Cuando usted tiene su casa ordenada, bien administrada, usted está gobernando correctamente su hogar. Cuando usted tiene ordenada su empresa, bien administrada, usted está gobernando correctamente su empresa. Entonces yo no quiero que usted se vaya por las ramas, nos vamos a quedar en el tronco. Amén. ¿Cuánto me están entendiendo? Levánteme la mano el que me entiende, hay muy poquitos. No quiero que usted se vaya por la rama, quiero que se quede en el tronco. Pero cuando vamos a Israel específicamente, nos damos cuenta que en Israel había también una cultura de gobierno, porque en Israel habían primeramente jueces. Diga conmigo, jueces. Y después también Dios establece reyes. Dios establece también escuelas para reyes. Dice que Daniel, cuando fue sacado de Israel por los babilonios, él había sido enseñado en el palacio del rey. Él había sido preparado, él había sido educado, él había sido enseñado para gobernar, para reinar. Diga conmigo, cultura de gobierno. Dígalo por tercera vez, cultura de gobierno. Los reyes eran los encargados de ir a la batalla. Cuando Israel no tenía un líder, no tenía un rey que iba al frente, era como tener un rebaño de ovejas sin pastor. Dios instaló reyes, instaló jueces que traían justicia, que traían orden a Israel. Ellos eran los encargados de administrar correctamente la vida del pueblo, pero también ellos eran los encargados de que todo lo que Dios hablaba por la boca de los profetas fuera hecho tal cual Dios lo había ordenado. El único de los que me acuerdo que se atrevió a ir en contra de lo que un profeta dijo fue Saúl, y eso fue la causa de su desgracia, eso fue la causa de su caída. Los reyes, los jueces eran los encargados de tomar la palabra profética y traerla a manifestación a la tierra tal cual Dios la había dado. Tenemos casos, por supuesto, de hombres que eran adoradores y también profetas. Tenemos, por supuesto, el caso en Israel de profetas que también eran reyes. ¿Cuánto me están entendiendo? Pero la cultura de Israel tenía tres pilares básicos sobre los cuales todo lo que ellos hacían giraba. Estas tres columnas crearon un ciclo. Diga conmigo, ciclo, que hoy en la iglesia no existe. Hoy la cultura de la iglesia no tiene ese ciclo, porque las evidencias lo demuestran. La iglesia tiene que volver a ese ciclo, tiene que volver a ese proceso, tiene que volver a ese modelo. Y le vuelvo a repetir, no le voy a pedir, por favor, que empiece a usar las togas de aquella época, ni le voy a pedir que las mujeres se vistan como dicen las leyes judías. Diga conmigo, modelo. Diga modelo. Por tercera vez, modelo. Diga, no un molde. Tres columnas que crearon un ciclo. ¿Cuál era ese ciclo? ¿Cuál era el ciclo que se instaló en la cultura hebrea, en la cultura de Israel, que les permitió convertirse en una nación poderosa, en una nación grande, en la nación de la cual fue dada a luz el Mesías para salvar al mundo? ¿Cuál fue ese modelo? El pueblo de Israel utilizó estas columnas para crear un ciclo de dependencia divina, en la cual Dios estaba involucrado en todas las áreas de su vida, en cada aspecto, hasta en el más cotidiano de su vida. Primero Israel buscaba a Dios en adoración. Primero Israel presentaba ofrendas. Primero Israel se preparaba para adorar. Y cuando adoraba a Dios, ellos encontraban a Dios. Ellos encontraban la comunicación
comunión con Dios, ellos encontraban relación con Dios, y en ese momento Dios hablaba proféticamente, Dios se manifestaba proféticamente, y era entonces que esa palabra era traída a la tierra y cosas sobrenaturales empezaban a suceder en medio de los hebreos. Yo no me explico cómo entonces un hombre fue capaz de golpear una peña y hacer que de ella brotara agua. Yo en Israel veo un pueblo que vivía en medio de la sobrenaturalidad, porque ellos crearon un ciclo de dependencia. Dice que Israel no se movía ni a derecha ni a izquierda, ni para atrás ni para adelante, si la nube o la columna de fuego no iba con ellos. Ellos aprendieron que era mejor no hacer nada. No hacer nada si Dios no lo había dicho. Hoy tenemos en la iglesia gente que primero toma decisiones, gente que primero toma sus propias decisiones, y luego de que se equivoca y luego de que falla, busca a Dios arrepentido y le pide a Dios que le hable para que le ayude a salir de su problema. ¿Alguien me está oyendo? Hoy tenemos gente en la iglesia que anda buscando profetas sin ser verdaderos adoradores. Ellos no andan buscando profetas, ellos andan buscando adivinos. Gente que no tiene una cultura de adoración, que anda buscando a alguien que le profetice, alguien que le hable de su futuro, alguien que le hable de lo que viene. No son verdaderos adoradores, no son gente de cultura de reino, son gente que anda buscando a alguien que les adivine. Amados y amadas del Señor, cuando esta cultura se logre instalar en la iglesia, tendremos una iglesia adoradora. Tendremos una iglesia que buscará el rostro de Dios. Tendremos una iglesia que encontrará la presencia de Dios. Y cuando hallemos su presencia, y cuando tengamos intimidad, y cuando conozcamos al Rey, y cuando conozcamos a nuestro Señor, Él susurrará a nuestro oído. Él nos hablará de lo que tiene que ser hecho en la tierra. Y vendrán reyes y vendrán jueces que pondrán por obra lo que Dios ha dicho, y cosas sobrenaturales usted empezará a ver sobre la iglesia. Cuando nosotros subamos al cielo, por las estrategias, las más impensadas, las más inimaginadas ideas empezarán a brotar de las nuevas generaciones. ¿Alguien me está oyendo? Cuando nosotros entendamos que hay que subir al cielo y tener relación con Dios para que Él hable y te diga qué es lo que tienes que hacer con tu grupo de jóvenes, tú dejarás de estar dándole prioridad a consejeros humanos y entenderás que tu mayor consejero se llama el Rey de Reyes, que Él es el que tiene en los cielos las estrategias para el crecimiento de tu grupo celular, de tu grupo de jóvenes, de tu grupo de artes, de tu grupo de música, de tu grupo evangelístico. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que hoy la iglesia busca las estrategias en lo que al mundo le está funcionando. A lo que el mundo le sirve, así nosotros vamos detrás de ellos. Sabe, yo sé que estamos aquí entre jóvenes y no quisiera llevar esto a un campo donde tú te veas confundido con legalismos tontos que yo ni siquiera viví, ni viviré, ni jamás predicaré. Pero yo quisiera hacer entender a la nueva generación de Dios que la cultura en la cual tenemos que vivir es una cultura de tal nivel de dependencia divina, donde todo lo que necesitemos resolver venga del cielo. Hoy yo no entiendo, perdóneme, yo no entiendo cómo hay jóvenes empresarios, hombres de iglesia empresarios, que hacen sociedades o hacen relación de trabajo empresarial con impíos. Cuando la palabra dice no os unáis en yugo desigual, hay un montón de gente que cree que eso solamente es para el matrimonio. Cuando usted funda una empresa y se pone el mismo yugo con una persona que no cree en el diezmo, que no cree en la ofrenda, que no cree en alabar a Dios, va a tener una empresa que no va a ser conforme al corazón de Dios, pero usted fue el que lo decidió. Yo no entiendo hoy cómo en la iglesia los grupos de alabanza y de adoración van y toman música del mundo, le quitan la letra, la borran
y le ponen el mismo son a la iglesia para que bailemos al ritmo del mundo. Yo creo que eso debería de ser totalmente al revés. Yo pienso que en la iglesia hay suficiente capacidad, porque la que está en el cielo es infinita, de subir al cielo y hacer bajar los ritmos y la música que está en el cielo a la tierra y hacerla que suene en las mejores radios de nuestras naciones. A ese nivel le estoy hablando. Dejar de ser cola y convertirnos en una verdadera cabeza. Diga estrategias. Toda guerra necesita una estrategia. Dígalo por segunda vez. Toda guerra necesita una estrategia. Le cuento este testimonio que no me canso de repetirlo cada vez que puedo. Una vez yo escuché a un hombre de Dios contar un sueño donde él estaba siendo llevado por Dios al cielo, pero a él le encantaba la lectura, le gustaba mucho leer. Y él fue llevado al cielo, y cuando fue llevado al cielo, dice que él se encontró con una gran biblioteca. Eso era su cielo. Y vio a un personaje majestuoso acercarse a él, que él interpretó que era Dios. Dice que este hombre de Dios se quedó maravillado viendo tantos libros. Y al acercarse el personaje, el dueño de la biblioteca donde él estaba, le dijo: Señor, ¿de quién son todos estos libros? Y él le dijo: hijo, todos estos libros son tuyos, solamente que cada vez que vienes tú me pides uno. Los días anteriores él había subido al cielo 2 días antes y había repetido el mismo proceso, pero cada vez que subía él solamente pedía un libro, porque eso era lo que él quería en ese momento, porque él creía que eso era lo que él necesitaba en ese momento. Pero al tercer día Dios le dijo: hijo, todos estos libros son tuyos. ¿Qué es lo que quería decir este hombre con esta visión? Él quería decir que en el cielo hay tantas cosas retenidas para los hijos de Dios, por el simple hecho de que no las pedimos, de que no acudimos a Él, de que buscamos respuestas en otros lugares, en otros sitios, en otras alternativas. ¿Sabe? Hay otro problema, y perdóneme si golpeo a alguien con esto, usted se agacha si es necesario. Pero yo no entiendo cómo en la iglesia se nos ha metido tanto la psicología, que ahora cuando viene alguien con un demonio, preferimos enviárselo a un psiquiatra para que le meta un montón de pastillas, antes de acordarnos de lo que dijo Jesús, que hay demonios que solamente salen con oración y con ayuno. Las estrategias ya están. Las estrategias están en el cielo. Muchas de las respuestas que necesitamos para la vida de la iglesia de hoy, para transformar nuestras congregaciones, para cambiar nuestras ciudades, están en el cielo. Estrategias proféticas, estrategias que no tienen una dimensión humana, que pueden parecer tontas, que pueden parecer irracionales, que pueden parecer ilógicas. Estrategias de parte de Dios para la batalla, para la guerra, para que tú conquistes tu territorio, para que alcances nuevas dimensiones, para que tu iglesia sea llevada a nuevos niveles. Déjeme contarle otra experiencia, porque además de predicar la palabra por más de 10 años, resulta que yo también soy profesional y me gradué como licenciado en periodismo. Algunos le dicen ciencia de la comunicación colectiva, pero como es más corto yo le digo periodismo. Y yo fundé mi propia empresa junto con un socio. Y en algún momento de ese camino, después de un año de nosotros haber levantado un periódico bonito, bueno, lindo, simpático, agraciado, como usted le quiera decir, estábamos sacando 5,000 ejemplares. Y en ese momento era un periódico de 24 páginas. Y en algún momento yo sentí del Espíritu Santo hablar con mi socio y comentarle la idea de poder tomar las ganancias por la venta de los ejemplares del periódico y ofrendarlo a las iglesias en un 100%. Le voy a explicar para aquellos que no lo saben. Nuestro periódico o cualquier periódico tiene 2 maneras de recibir recursos o ganancias. Una, por la venta de los ejemplares. 2, por la venta de publicidad que sale en el medio. ¿Cuánto me entienden? Levánteme la mano el que me entendió. El que no me entendió, levante la mano también. Ok, lo vuelvo a repetir. Voy vacilando. Ok.
Entonces, en algún momento Dios me da la estrategia de hablar con mi socio y decirle que tomemos toda la ganancia que recibíamos por la venta de los ejemplares, que podía representar el 30 o 40% del presupuesto total del periódico, y ofrendarlo a las iglesias que nos recibían el periódico, porque es un periódico cristiano que llega a toda la nación. En otras palabras, si hubiera alguien aquí que ha estudiado contabilidad, economía o administración, me diría que eso es quizás una idea tonta, ridícula, porque eso lo único que demuestra es que vas a recibir menos recursos al mes siguiente. ¿Sí me están entendiendo? Por lo tanto, cualquier buen administrador o contador o persona que se encargue de finanzas sabe que si nosotros estábamos sacando 5,000 ejemplares con 24 páginas y íbamos a perder el 30 o 40% del presupuesto, al mes siguiente teníamos que hacer cambios, porque no nos iba a alcanzar el dinero. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Sí me entienden? Gloria a Dios. Entonces, amado y amada, cualquiera hubiera dicho: hay que hacer cambios, hay que hacer una reestructuración. Pero aunque usted no lo crea, desde el día en que nosotros tomamos la decisión de ofrendar ese dinero en un 100% a las iglesias, congregaciones o ministerios, justamente al mes siguiente tuvimos que pasar a 32 páginas de periódico. En otras palabras, se multiplicó la cantidad de publicidad que había, y tuvimos que pasar a 7,000 ejemplares. Hoy, 3 años después, yo estoy sacando un periódico de 17,000 ejemplares, que en oportunidades llega a convertirse en un periódico de 40 o hasta 48 páginas, porque hay gente que confía en nosotros. Pero por encima de la gente hay un Dios que me dio una estrategia que a algunos les puede parecer tonta, ridícula, estúpida o todo lo que usted quiera llamar, pero que venía del corazón de Dios, y permitió que un joven o un par de jóvenes que un día no tenían tanto, hoy tengan lo necesario para que en medio de la crisis estemos contratando personal, le estemos dando empleo a gente que antes no tenía, mientras que empresas grandes hoy están despidiendo gente. Yo en algún momento escuché la voz de Dios que me dijo: golpea esa piedra, que de ahí te va a salir agua. El punto es, amado, cuando no vivimos en esa cultura, cuando vivimos alejados de Dios, cuando vivimos esperando que los números nos alcancen, cuando vivimos dependiendo de la cantidad de gente que nos aplaude, cuando vivimos esperando que a todo mundo le guste lo que hablamos en el altar, ese es el problema, que no estamos sumergidos en la cultura de reino, dependiendo de esas 3 columnas: la cultura de adoración, la cultura profética y la cultura de gobierno. ¿Hay alguien aquí, amado? Me volví a quedar solo con los ángeles. Mi principio es muy sencillo. La iglesia, pero en especial las nuevas generaciones, si quieren obtener algo de esa gloria postrera, tenemos que empezar a vivir otro tipo de cultura, otro tipo de vida. Ya no puede ser suficiente, ya no puede ser suficiente lo que alcanzó hasta ahora. Tenemos que anhelar el vino nuevo, amados y amadas, tenemos que anhelar el vino nuevo. Si usted se queda probando el vino añejo, seguirá pensando que ese es el mejor vino, que no hay vino como ese. Pero déjeme decirle que usted y yo tenemos un Dios que hace cosas nuevas cada mañana, y tiene suficiente allá arriba en los cielos para darle respuesta a todo lo que tú necesitas. Y yo no me limito a creer en un Dios religioso que se viene a sentar en la iglesia, que hace maravillas en el templo. Amado y amada, yo creo que el poder que se manifiesta en la iglesia no es ni siquiera el 5 o 10% del poder de Dios. El mayor poder de Dios se manifestará cuando tú empieces a sacudir una nación, cuando tú empieces a cambiar una cultura de un pueblo, la idiosincrasia de una nación, de una
una ciudad, ahí tú verás a Dios actuar en la educación, verás a Dios actuar en los medios de comunicación, verás a Dios actuar en medio de las artes, verás a Dios actuar en medio de la zona empresarial, en medio de la zona económica, en medio de la zona política. Tú verás actuar a Dios en lugares donde hoy está limitado, porque tenemos una cultura mediocre. Tenemos una cultura religiosa. Creemos que Dios solo construye ministros de altar. Qué gran error hemos cometido, porque la palabra dice que Él en los últimos días derramaría de su espíritu sobre toda carne. Entonces yo entiendo que para Dios no hay un límite de edad, no hay un límite de conocimiento, no hay un límite de raza, no hay un límite de nada. Dios se derramaría sobre toda carne, donde quiera que tú te encuentres, donde quiera que tú estés, en lo que sea que estés haciendo. Dios puede derramarse sobre ti, y ese derramamiento traerá un avivamiento a los poderes judiciales, a los poderes políticos, a los poderes económicos, a todos los lugares donde esté la luz de Cristo. Tú